vamos a estudiar un poquito lo que es la materia y los sistemas materiales. Bien, primero que nada, la materia es todo aquello que nos ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa, o sea, está conformado por partículas. Esas partículas pueden ser átomos, moléculas y van a estar constituidas por protones, neutrones y electrones. Bien. Sabemos la materia, podemos estudiarla, incluso podemos estudiar sus cambios físicos y químicos que van a estar experimentando, que se pueden experimentar y observar en sus propiedades. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La materia se puede clasificar en sustancias puras, que son todas aquellas que están formadas por el mismo tipo de moléculas, por ejemplo las moléculas de agua, que van a estar formadas por hidrógeno y oxígeno. O también pueden ser mezclas de diferentes sustancias, por ejemplo, estén formados por agua, hidrógeno y oxígeno y estén disueltas en el medio sal o moléculas de azúcar. Bien, esas sustancias puras se pueden clasificar en elementales o en compuestas. Las elementales son aquellas que no se pueden volver a descomponer en otro tipo de átomos. Por ejemplo, que estén conformadas por oxígeno solamente. En cambio, las compuestas sí se pueden descomponer, están formadas por distintas clases de elementos químicos. Por ejemplo, la molécula de agua, que está formada por hidrógeno y oxígeno. Entonces se puede descomponer en dos tipos de átomos diferentes. Si tomamos una porción de esta materia para estudiarla, es lo que se llama sistema material. Bien, entonces sistema material es una porción del universo que vamos a tomarla para estudiar, ¿sí? Se puede clasificar con criterios macroscópicos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo vamos a observar? Ese sistema material puede ser heterogéneo cuando están formados por dos fases, es decir, por dos capas homogéneas visibles distintas, como por ejemplo el agua y el hielo. Serían está formado por la misma sustancia, pero en dos estados de agregación diferentes. Eso lo constituye que son dos capas visibles diferentes, dos fases visibles. Bien. En cambio, si está conformado por una sola porción homogénea visible, es un sistema material homogéneo. Es decir, homo es igual, genio, fase, tiene una sola fase. En cambio, heterogéneo, hetero, distinto, genio, fase, tiene más de una capa visible diferente. Bien. Bueno, aquí diferenciamos dos conceptos básicos, el de fase, que es cada porción homogénea visible, que hablábamos recién, y componente es cada una de las sustancias que estamos agregando para conformar ese sistema material. Bien, cuidado con estos dos conceptos. Fase es lo que vemos, cada porción homogénea visible. En cambio, componente es cada sustancia que vamos a agregar a ese sistema material. Cuando hablamos de un sistema material homogéneo, puede ser que sea una mezcla homogénea, o sea, que sea todo igual, es decir, que sea una solución, que va a estar conformado por un solvente, que es aquella sustancia que se encuentra en mayor cantidad, o sea, el medio en el cual se va a disolver, con un soluto, que es la sustancia que agregamos a ese solvente. Por ejemplo, la sal vendría a ser el soluto que vamos a agregar a este solvente universal, que es el agua. ¿Tá? Entonces, esa mezcla homogénea se llama solución, que pueden ser soluciones gaseosas, líquidas o sólidos, dependiendo de la sustancia que estemos agregando. Y también dependiendo de la cantidad de sustancia que estemos agregando. Si agregamos una pequeña proporción de soluto, esa solución se llama diluida. Si esa proporción de soluto aumenta con respecto al total, pasa a ser concentrada, hasta que llega un punto que no podemos agregar más, que agregamos lo máximo de soluto posible. Eso máximo de soluto posible se llama solubilidad, o sea, la cantidad máxima de soluto que podemos disolver por 100 mililitros o 100 gramos de solución. Y se va a denominar solución saturada. Bien, esa solución saturada puede permitir disolver un poquito más o más de soluto cuando variemos sus condiciones. Por ejemplo, el aumento de la temperatura. Si aumentamos la temperatura, esa solubilidad va a aumentar
y va a permitir agregar más moléculas de solutos disueltos en esa solución. Bien, estas mezclas que estuvimos hablando, me decían, homogéneas y heterogéneas, se pueden separar. Cuando hablamos de una mezcla heterogénea se llama método de separación de fases, método de separación de mezclas. Y van a depender de qué estemos separando. Por ejemplo, por medio de la decantación, cuando separamos dos líquidos de diferente densidad, agua con aceite. Por medio de una filtración, cuando separamos un sólido de un líquido, o por medio de un tamizado. El tamizado permite separar dos sólidos de diferente tamaño. Por ejemplo, arena de piedra. Otro método de separación común es la evaporación. Dejamos evaporar el agua y queda el sólido, las sales, por ejemplo, en el fondo del recipiente. La centrifugación es un método de separación de fases también para heterogéneo que permite separar, por ejemplo, las células de la molécula de la sangre. ¿Sí? Todos los materiales y sustancias formen de la sangre del líquido que vendría a ser el plasma. Bien, esos son 5 ejemplos de lo que es separación de fases de heterogéneo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una imantación, tenemos arena de metales. Esa arena de metal me va a permitir, por medio de un imán, separar esos metales. O sea, está separando dos sólidos, diferenciándolos por sus propiedades magnéticas. Bien, hasta ahí separación de fases heterogéneos. Si hablamos de homogéneo, se va a llamar método de fraccionamiento. Uno es uno de los que habíamos visto recién, que era la evaporación, donde dejamos evaporar el líquido y ponemos el sólido. Ahora, si queremos recuperar ese líquido, vamos a utilizar la destilación simple, en donde se va a evaporar el líquido, condensarlo nuevamente el líquido y recuperar el sólido por otro lado. Bien, bueno, aquí tenemos ejemplos entonces de fraccionamiento de soluciones de sistemas materiales homogéneos. Bien, esos dos tipos de métodos que vimos recién son métodos físicos, es decir, que no van a cambiar las propiedades de las sustancias. Pero también tenemos un método químico, que el único método químico que se ve de descomposición es la electrólisis. La electrólisis consiste en pasar corriente eléctrica en una solución, permitiendo separar toda la carga positiva por un lado y lo negativo por el otro. Lo negativo se va a dirigir hacia el ánodo y lo positivo se va a dirigir hacia el cátodo, ¿sí? Siempre separando cargas eléctricas, o sea, descompone la sustancia por medio de la corriente eléctrica. ¿Bien? Bueno, cuando nosotros tenemos una mezcla, no siempre estamos hablando de una solución, por más que lo veamos a simple vista igual. Una solución va a ser homogénea cuando realmente se está disolviendo. Por ejemplo, la sal en agua está realmente disuelta y al dejarla en reposo no se separa, simplemente separa las cargas positivas y las negativas. En cambio, tenemos suspensiones y coloides que a simple vista lo vemos como si fuera un homogéneo, pero si lo dejamos en reposo, en realidad observamos que son heterogéneos, ¿sí? En el caso de la suspensión, se puede separar cuando se queda en reposo. Por ejemplo, agua turbia, agua que tenemos con arena, con tierra. Si lo dejamos en reposo, se puede observar que, a pesar que pensábamos que era homogéneo, tiene dos fases presentes que lo van a conformar. Ahora, si esas moléculas que están dispersas son de gran tamaño, son de origen orgánico, si bien vamos a tener dos fases, no va a ser tan simple para separarlo. Por ejemplo, un ejemplo de esta mezcla que son los coloides puede ser una mayonesa, una gelatina, donde tienen partículas de gran tamaño dispersas no disueltas. Entonces, solución radera cuando realmente está disuelta esas partículas en sólidas, positivos, cationes y aniones. Una suspensión es cuando lo dejamos en reposo y podemos llegar a separar y diferenciar las partículas que lo conforman. Y un coloide es una suspensión con tamaño
normalmente de origen orgánico, como son la gelatina y la mayonesa. Bien. Otra forma de clasificar estos sistemas puede ser inabierto, cerrado o aislado, y tiene que ver con su capacidad de intercambio con el entorno que los rodea. Va a ser abierto a aquel que intercambia materia y energía, por ejemplo, cuando dejamos de evaporar un vaso de agua. Cerrado solamente aquel que intercambia con su entorno energía, por ejemplo, una lata de durazno que le colocamos en un freezer va a intercambiar energía, pero no duraznos. Entonces solamente tiene intercambio de energía, nada más. Y aislado cuando no se produce ningún tipo de intercambio. Ejemplo, una conservadora, un termo. Bien, esos son los ejemplos más comunes. Esta materia puede sufrir cambios físicos o químicos. Los cambios físicos son procesos que son reversibles donde no cambian las propiedades físicas y químicas de la sustancia, ¿sí? Por ejemplo, cortar un papel. Otro ejemplo vendría a ser romper una maceta, trasladarla. Sigue siendo la misma sustancia que lo conforma. En cambio, cambios químicos sí se producen unas modificaciones en las propiedades físicas y químicas. Los ejemplos más comunes, quemar el papel. O también cocinar, todo lo que sea freír un huevo, bien, todo lo que se tenga que ver con cocinar algo es un cambio físico, porque cambia la sustancia. Dijimos cambios físicos no cambian las sustancias. Por ejemplo, los estados de la materia. Bien, los cambios que podemos experimentar entre cada uno de ellos. Sabemos que existen tres estados. Sólido, que tiene forma propia, volumen y masa. El líquido, que fluye, que tiene forma del recipiente que lo contiene, que contiene volumen, que tiene mayor energía cinética con respecto al sólido, porque no solamente vibran las partículas, sino que se están desplazando. Y el gaseoso, que sabemos que no tiene ni forma ni volumen propio, que tiene una alta energía cinética porque las partículas se están chocando y dispersando permanentemente. Esos cambios de estados que pueden experimentarse se pueden clasificar, por ejemplo, de sólido a líquido se denomina fusión, al revés solidificación. De líquido gaseoso se clasifica en vaporización y al revés condensación. Y cuidado con esto, la vaporización se clasifica en dos. Evaporación, cuando se evapora solamente la superficie del líquido, o sea, cuando ponemos a calentar agua. Ahora, si se evapora toda la materia, la superficie y toda su masa, se llama ebullición. También tenemos otro estado, el cambio de estado que va de sólido a gaseoso, que se llama sublimación o volatilización, y al revés, volatilización inversa. Existe un cuarto estado que son grandes temperaturas, grandes presiones, que no vemos ahora, solamente nos nombramos que es el plasma. Bien, también tenemos sus cambios de estado, siempre a grandes temperaturas y grandes presiones. Bueno, lo último de esta parte. Todas estas sustancias, todos estos sistemas materiales van a tener propiedades intensivas y extensivas. Las intensivas tienen que ver con su calidad, con sus características, con aquellas propiedades que me permiten identificarlo. Por ejemplo, color, brillo, punto de posición, densidad, o sea, todas aquellas propiedades que me permiten identificar y diferenciar una sustancia de otra. En cambio, las extensivas tienen que ver con la cantidad de materia presente en el medio. Bien, es decir, con la cantidad de partículas, masa, peso, su longitud, su tamaño, su superficie, su volumen. Bien, siempre tiene en cuenta la cantidad de materia presente en el medio. Bien, bueno, hasta aquí todo lo que sería la unidad número 1 y conceptos básicos de la química.